Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gozo volver a vernos y estar juntos a través de este medio. Ahí ustedes en sus hogares. Vamos a orar para escuchar la palabra de nuestro Dios. Padre, en esta hora rogamos que su Espíritu Divino sea aquel que instruya nuestros corazones, nuestras mentes. Usted conoce la necesidad de su iglesia en estos tiempos y estamos suplicando que ponga usted, Señor, palabra que edifique a su pueblo, que fortalezca la fe de su iglesia. Deme sabiduría y entendimiento, claridad para exponer, y quite de mí todo aquello que pueda estorbar, Señor. También permita que su pueblo ahí en su hogar se encuentre concentrado, con un corazón dispuesto para escuchar su palabra bendita. Rogamos que su Espíritu Divino sea el maestro y asesor nuestro, pues se lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos leído, usted allá en casa con la familia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13, este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es importante, mis hermanos, en estos tiempos, que nuestra fe sea afirmada. Hoy hablaremos sobre una fe a prueba de todo. Casi siempre nos resulta muy fácil a todos nosotros alabar a Dios, glorificar a Dios y sentirnos contentos con nuestra fe y con nuestro Dios cuando tenemos todas las comodidades, todas las circunstancias favorables, etc. Pero ¿qué pasa si cambiaran las circunstancias de la iglesia? Hoy un poquito de incomodidad porque no estamos en nuestro templo, porque usted tiene que vernos desde su hogar. Pero ¿qué pasaría si la circunstancia fuera distinta y que no solo se tratara de que no podemos congregarnos en nuestro templo, sino que en verdad hubiera una persecución contra todo aquel que profesara su fe en Cristo Jesús? ¿Permanecería nuestra fe? ¿Seguiríamos siendo fervientes a nuestro Dios? De esto vamos a hablar en este día. El libro de Apocalipsis está escrito al comienzo de un periodo de persecución que duró más de 200 años y específicamente a una iglesia en momentos en que el Imperio Romano estaba en control y se exigía la adoración del emperador so pena de muerte. Se podía lograr una vida más o menos fácil o más cómoda simplemente siguiendo a la multitud, haciendo lo que todo el mundo hacía y transigir las normas de Dios. Un poco de adoración al emperador haría todo un poco más fácil. Pero ¿qué implicaciones tendría adorar al emperador? ¿Qué implicaciones tendría hacer lo que la mayoría hace? No solo se trataba de tener una vida un poco más fácil, sino que realmente había implicaciones profundas. Claramente, por todos lados, el mal estaba atacando todo lo bueno. El libertinaje abundaba, la gente malvada controlaba la sociedad. Parece como si Dios no pudiese ser encontrado en ningún lugar, como si Dios no estuviera haciendo nada con todo lo que estaba pasando. Los cristianos estaban siendo perseguidos y algunos hasta en este momento ya habían sido hechos mártires y la fe de los cristianos estaba bajo un ataque intenso. Los cristianos en este momento de la carta de Apocalipsis están esperando la vuelta de Cristo, pero Él aún no ha llegado. El libro está escrito para mostrarle a los santos en tiempos tan desconcertantes que Dios, el Creador, está en control de eventos que pueden estar afectando todo el mundo y que Dios es responsable por el juicio de la humanidad. Él permite el mal en el mundo, pero Él triunfará al final sobre las fuerzas del mal, junto con todos los que permanezcan fieles. Por eso estamos hablando de una fe a prueba de todo. Apocalipsis muestra que los santos deben seguir el ejemplo de Jesús y poner sus vidas en defensa de su fe como un testimonio, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Los creyentes
Cuando llegue el tiempo de prueba, hermanos, en que tengamos que decidir entre nuestra vida y la fe y las convicciones y hacer lo que el mundo hace, o como en el caso de la iglesia de Apocalipsis, adorar al único Dios y Rey o adorar al emperador. Cuando ese momento llegue, es cuando será probada la fe de nosotros. Yo sé que estos tiempos son tiempos también difíciles porque están conmoviendo a la iglesia. Algunos ya quisieran regresar a los templos porque sienten como que algo les falta. Pero vuelvo a repetir, hermanos, la iglesia de Apocalipsis por mucho tiempo tuvo que vivir en catacumbas, escondiéndose, huyendo, pero se reunían esos pequeños grupos para adorar a Dios, porque no lo podían hacer públicamente. Y lo que estaba en juego no era el templo, mis hermanos, lo que estaba en juego era la fidelidad a Dios, la convicción de a quién se debe adorar, no importando las circunstancias. Los enemigos de los santos, según Apocalipsis, serán derrotados al final, porque eso es lo que nos revela el libro de Apocalipsis. El diablo, sean poderes políticos, gobernantes, los falsos poderes religiosos, los perseguidores de la iglesia, la seducción del mundo y sus filosofías, todos ellos van a terminar derrotados por una promesa de Cristo. Cuando Él estaba en la tierra desarrollando su ministerio, le dijo a sus oyentes y específicamente a sus discípulos que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Esta es una convicción que debe regir el corazón de todo creyente. Todos los enemigos de la iglesia en estos tiempos, mis hermanos, debemos saber que en el final serán derrotados. Ninguno de ellos podrá prevalecer. La iglesia sí prevalecerá. Los juicios de Dios sobre la humanidad son su respuesta a las oraciones de los santos. Los creyentes estamos llamados a perseverar hasta el final y permanecer fieles si fuere necesario hasta la muerte. No estamos diciendo que seamos imprudentes, estamos diciendo que si llega a ser necesario, un creyente debe estar convencido por causa de su fe que debe estar dispuesto a dar su vida si así fuere necesario. Y es allí justamente hasta la muerte donde se encuentra la victoria sobre el enemigo, así como Jesús mismo tuvo que morir a fin de ser victorioso sobre Satanás. Mi hermano, por eso hemos hablado y me gusta compartir cuando voy a un sepelio, cuando nuestros hermanos han partido a la presencia de su Señor. Siempre anuncio en estas predicaciones de los cultos fúnebres que la victoria final del creyente es cuando enfrenta la muerte. No es una ocurrencia particular o personal, sino que está basado en las Sagradas Escrituras. 1 Corintios capítulo 15. El apóstol San Pablo pregunta y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? ¿Dónde tu poder? En realidad el creyente está consciente que la muerte, en su fidelidad a Dios, si así fuera necesario, es la victoria final. Para muchos, la muerte de Cristo fue un fracaso, para muchos fue una muerte de lo más tremendo o infame que podría sufrir un hombre, y la muerte era vergüenza para muchos, pero para nosotros la cruz es la señal de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre todos los poderes de este mundo. Entonces no hay fracaso en la muerte de Cristo, sino el anuncio de la victoria. Pablo lo diría cuando escribe a los Colosenses, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Escritura. Entonces, la muerte de Cristo, mientras que para algunos fue algo de fracaso, para nosotros siempre esa cruz vacía nos anuncia la victoria de Cristo, su triunfo final y absoluto sobre todos los poderes de este mundo. Así el creyente, imitando a su Señor, debe estar dispuesto a enfrentar este último paso bajo la perspectiva de victoria.
Jamás será un asunto de tragedia para el creyente que permanece fiel a su Señor. Este libro de Apocalipsis tiene como propósito advertir al pueblo de Dios de la persecución venidera que sobre los cristianos llegará en breve. Otro propósito también es advertir a la iglesia de no transigir con el mundo, de no participar de sus pecados. La iglesia, la esposa del Cordero, debe ser sin mancha. Por lo tanto, también tiene como propósito advertir a los cristianos adormecidos y complacientes que adoptan y abrazan todas las filosofías del mundo para que ellos despierten, también para que se arrepientan de sus pecados. Entonces estamos hablando de que esta carta poderosamente llama al creyente a estar alerta, velando. En la introducción de esta carta, el Cristo resucitado se identifica con 3 títulos, cada uno de los cuales implica un tremendo derecho. Dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. 3 cosas se mencionan aquí con las que Cristo se está identificando. ¿El qué es santo? En primer lugar, santo es una descripción de Dios mismo. En todo el Antiguo Testamento, Dios es santo. Por eso llama a un pueblo a la vida de santidad para relacionarse correctamente. Y aquí, en esta carta de Apocalipsis, en el versículo 7, se dice, este título se le da a nuestro Señor Jesucristo. El Cristo resucitado es santo. Decir que Jesucristo es santo es decir que Él participa de la misma esencia y del ser de Dios. Cristo es Dios mismo. Ese Dios revelado en el Antiguo Testamento como fuego consumidor, como Dios santo, es ese mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que se menciona es que Él es verdadero, dice el texto bíblico. La palabra griega para verdadero que aquí estamos usando se usa para afirmar aquello que es real en contraposición de lo irreal. Jesús, en nuestro Señor, se encuentra la realidad, mis hermanos. Cuando nos encontramos cara a cara con Cristo, nosotros no nos encontramos con algo confuso, con un bosquejo ahí que se medio revela de algo, no. Nosotros nos encontramos con la verdad misma. Quien se encuentra con Cristo se encuentra con la verdad misma. Él es real en ese sentido. Y en la tercera cosa que se menciona es que Él tiene la llave de David. El que abre de manera que nadie cierra y cierra de manera que nadie puede abrir. En algún momento hemos dicho estas frases. Mis hermanos, usted ha dicho que hay puertas que Dios abre y nadie cierra, y puertas que Dios cierra y nadie abre. Bueno, esto cuando usted lo cita está haciendo referencia a Apocalipsis, a esta carta a Filadelfia, pero tiene la connotación de autoridad. Y confiar entonces en la autoridad de Cristo es confiar que Él tiene la autoridad definitiva y que nadie puede poner en duda esto. Por eso, cuando usted recibe una noticia adversa, sea en un negocio, sea en un proyecto, sea en su salud, y usted se abruma pensando que esa noticia que recibió es el fin. Hermano, acuérdese que hay alguien que tiene la autoridad, que tiene la llave. Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Hemos dicho en otros momentos y en otras ocasiones que nuestro Dios es el que tiene la última palabra. Eso lo ha dicho usted, eso lo he dicho yo. Dios tiene la última palabra. A eso nos referimos cuando decimos que nuestro Dios es aquel que tiene la autoridad definitiva, que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Qué hermoso cuando Cristo se presenta como el santo, como el verdadero y como el que tiene la llave de David.
Gloria a Dios por ello. En los versículos siguientes, 8 al 9, se nos dice que Dios tiene una puerta abierta para los creyentes de Filadelfia. Esos creyentes que se describen con pocas fuerzas, pero que permanecen fiel a Dios. Hermanos, esta descripción de la iglesia de Filadelfia debe ser un aliento, una fortaleza para usted y para mí, para la iglesia de estos tiempos. Por una razón, estamos pasando pruebas, usted y yo, de diversas índoles. La iglesia constantemente pasa estas pruebas. El apóstol San Pablo las describe. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, persecución, hambre, cárcel. Y luego dice, somos contados como ovejas de matadero todo el tiempo. Con esto Pablo describe que el creyente se encuentra sujeto a constantes tribulaciones y pruebas en su vida. Pero mis hermanos, estos hermanos de Filadelfia, que ya tenían pocas fuerzas, permanecían fieles a Dios. Por causa de esto también se abrió una puerta para ellos. Ustedes han escuchado muchas veces, mis hermanos, que aquel que es fiel en lo poco, sobre lo mucho el Señor lo ha de poner. Y esa puerta que nuestros hermanos de Filadelfia tenían abierta, algunos biblistas, algunos investigadores dicen que por la posición geográfica de Filadelfia se refería a la proclamación del Evangelio. Otros han llegado a creer que esa puerta abierta era Jesús mismo. No solo era la oportunidad de que en medio de su crisis, de su persecución, podían seguir predicando el Evangelio, sino que Jesucristo mismo estaba con ellos. Recordemos que Jesús dijo en Juan 10, 7 al 9, que Él era la puerta, que el que entrara por Él hallaría pastos y descanso. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Mis hermanos, otro aspecto podría ser que esa puerta se refiere a la oración, un medio de gracia maravilloso, que el mundo puede estar cerrándonos puertas, pero usted siempre tendrá una puerta abierta para buscar a Dios mediante la oración. Entonces, aquí hay una puerta abierta para todo creyente. Los hermanos de Filadelfia podían abrazarse a cualquiera de estas tres posibles connotaciones o interpretaciones para esa puerta abierta que dice Apocalipsis. Hoy pensemos en nosotros, ¿no acaso esta contingencia ha abierto puertas para que el Evangelio siga predicándose, hermanos? Ahora a través de este medio, nuestros jóvenes, nuestros hijos pueden accesar y usted puede tener una oportunidad en medio de la contingencia para seguir predicando el Evangelio. La otra certeza es que Cristo sigue siendo puerta de descanso. Haya pastos, remanso y descanso en Cristo aquel que lo busca, no importa que se le cierren todas las puertas del mundo. Y finalmente, otro elemento que quiero enmarcar es la oración. Aunque se cierren todas las puertas y aunque todo mundo nos diera la espalda, usted sabe que tiene un Padre que siempre le espera amorosamente, que usted puede volcarse en oración a Dios. Y es maravilloso saber que en las pocas fuerzas de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles. Su fe estaba siendo probada y ellos en sus pocas fuerzas, dice el texto, habían sido fieles. Un llamado a la iglesia de hoy a mantenerse en fidelidad a su Señor. El versículo 9 nos declara que los hermanos de Filadelfia eran herederos también de las promesas de Dios. Los judíos habían rechazado a Jesucristo como Mesías y ahora la promesa se abre a la iglesia, a los que no éramos iglesia, los gentiles. Ahora se nos llama la iglesia, el Israel espiritual de nuestro Dios. Llegaría el momento en que todas las naciones doblarían sus rodillas delante del Cordero de Dios para que ellos vieran el triunfo glorioso de Cristo. Se requería de la fidelidad de los creyentes. ¿Quiere usted ver el triunfo final de Cristo? ¿Quiere usted entrar a ese reino? Se requiere de su fidelidad, hermanos. Este es el llamado de Apocalipsis. Cristo envió esta carta a las iglesias. Él mismo está llamando a su iglesia a ser fiel. Para poder ver ese triunfo final, hay que ser fieles, mis hermanos. Lo que tiene que mantener fiel a un cristiano es la visión de un mundo para Cristo.
porque tan gloriosa perspectiva depende de la fidelidad cristiana individual. Entonces, podemos como iglesia predicar el triunfo de Cristo, mi hermano, podemos como iglesia alabarlo, pero depende de usted, sí, de manera individual. La visión de ese triunfo de Cristo depende de la fidelidad de usted. Oramos unos por otros, pero la fidelidad es un asunto personal. Usted necesita ser fiel. En los versículos siguientes se le llama al cristiano a resistir bajo la promesa de que nuestro Señor Jesucristo nos guarda en la hora de prueba, pero se nos pide guardar la palabra de paciencia del Señor. Aquí en el texto vemos cómo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mis hermanos, cuando a nosotros se nos llama a resistir, nosotros tenemos que pensar en la resistencia de Cristo. Cómo Él pasó este tiempo, cómo Él luchó personalmente por hacer la voluntad del Padre, cómo resistió todo el flagelo en su cuerpo, ese castigo, y fue obediente hasta el final. Entonces Cristo nos suple de 3 cosas cuando nos toque padecer. Primero, nos provee de un ejemplo. En verdad nuestro Señor fue obediente a nuestro Padre Celestial, y por lo que padeció, dice el texto bíblico de Hebreos, que por lo que padeció aprendió la obediencia. También, no solamente nos provee de un ejemplo Cristo, sino que nos aporta inspiración. Cada creyente en su prueba debe mirar a su Señor y sentirse motivado a pasar por el fuego, puesto que Cristo padeció por amor a nosotros. Debemos caminar mirándole a Él, que por el gozo que le fue puesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Así dice Hebreos 12, del 2 hasta el 4. Por el gozo, mis hermanos, menospreció la cruz, por el gozo de saber que hacía la voluntad del Padre y que así mostraba su amor para nosotros. La tercera cosa que nos aporta es que la resistencia de Jesucristo es la garantía de su simpatía por nosotros cuando nos llama a resistir. Porque por cuanto Él mismo padeció el ser tentado, puede siempre socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2:18. ¿Está usted padeciendo una prueba ahora? ¿Está usted en alguna crisis de su fe? ¿Hay algo que está sacudiendo su corazón? Mi hermano, mire el ejemplo de Cristo. Déjese inspirar por la obediencia de Cristo y crea también que Él se compadece cuando usted está en esta prueba, porque Él pasó por todo esto. Finalmente quiero cerrar la reflexión de hoy acerca de esta fe a prueba de todo. El Cristo resucitado les dice que está por venir pronto. Así se anuncia aquí para la iglesia, que Él pronto ha de venir por su pueblo. Mis hermanos, yo creo, bajo las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, que nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo que aquellos que lo esperaron en el primer siglo. Que tiene más relevancia y pertinencia esta palabra, que Él pronto viene por su pueblo. Esto representa 2 cosas para la iglesia de este tiempo, como fue para la iglesia del primer siglo, pero mucho más para nosotros. Primero, es una advertencia para los descuidados en su fe, para aquellos que están entre sí y no, entre voy, escucho, pero no me comprometo. Jesús mismo habla del siervo malvado que se aprovechó de la ausencia de su amo para comportarse malvadamente y cuyo amo volvió repentinamente y lo sometió a un juicio. Mateo 24, 48 al 51 nos narra esta parábola que Jesús usó para referirse a su pronta venida. El apóstol San Pablo advierte a los tesalonicenses del terrible castigo que les espera a los desobedientes e incrédulos cuando Jesucristo sea revelado desde el cielo y obtenga una victoria rápida y definitiva sobre sus enemigos. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9.
El apóstol San Pedro, por su parte, también advierte a los suyos de que tendrán que dar cuentas de sus acciones al que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4:5. Entonces, si vemos la Escritura, hay advertencias para no vivir descuidadamente. Entonces, mis hermanos, en este momento yo hago un llamado a la iglesia. Posiciónense en su corazón, defina su fe, declare lo que cree y permanezca fiel en esto. Pero también el segundo propósito de decir Cristo viene pronto es dar consuelo, dar esperanza y fortalecer a aquellos que en este momento pasan por opresión. Mis hermanos, por la gracia de Dios nosotros no estamos todavía en la condición de la iglesia perseguida, pero hay iglesia que está siendo oprimida. Tal vez usted en su hogar, en su trabajo, alguien le está oprimiendo por causa de su fe. Bueno, para usted es esta esperanza también. Santiago exhorta a la resistencia paciente a sus fieles porque la venida del Señor se aproxima. Quiero leer Santiago 5:8 también para que usted pueda tener presente este texto bíblico. Dice la Escritura: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa es la advertencia de Santiago. Pronto llegará el final de las angustias de aquellos que sufren por causa del Evangelio. El autor de los Hebreos también exhorta a la paciencia, porque muy pronto, dice, vendrá el que ha de venir. Hebreos 10:37. Mis hermanos, es muy cierto que Cristo no volvió cuando lo estaban esperando aquellos hermanos nuestros del primer siglo. Pero yo creo que a ellos como a nosotros se les advirtió y se les exhortó. Porque nadie sabe ni la hora ni el día cuando la eternidad irrumpirá en nuestros tiempos y Dios llamará a sus hijos, a los creyentes, los levantará para estar con ellos. Se debe advertir entonces a los descuidados que estén preparados para salir al encuentro de su Dios y animar a los que están oprimidos, a los que pasan por pruebas difíciles con la perspectiva de la gloria que está por venir para aquellos que son fieles a Dios. Si el creyente se mantiene fiel, el Señor le dará una corona, así lo dice como promesa. De no cumplir con la tarea asignada, se le dará a otro. Mi hermano, usted está llamado a recibir una corona, la corona de la vida eterna. Estamos llamados a resistir, a ser fieles. Es benditamente cierto que uno, mi hermano, se puede redimir hasta de un fracaso. Si hemos pecado, Dios te levanta de allí. Solo si uno se rinde incondicionalmente a la gracia de Jesucristo. Dios nos ayude a ser fieles, a estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su fe, mi hermano, permanezca, aún como los hermanos de Filadelfia. Si sus fuerzas son pocas, mi hermano, usted no desmaye, porque el que ha de venir pronto viene y el Señor ha de auxiliar a su pueblo. Y el que es fiel en lo poco, crea que Dios lo pondrá en lo más. Oremos a nuestro Señor. Padre, en esta hora, por causa de las circunstancias que vive su pueblo, por causa de las muchas pruebas que tiene su iglesia, y usted que conoce el corazón de mis hermanos, porque no he de decir, Señor, algunas cosas que están pasando, pero son pruebas difíciles. Como pastor oro con ellos, los escucho y los acompaño, pero mi Señor, sus promesas son mucho más excelentes que todo lo que yo pueda hacer humanamente hablando. Usted ha prometido estar con su pueblo y yo he escuchado sus lágrimas y he orado con su iglesia, mi Señor, y quiero rogar en esta hora que su Espíritu Divino pueda tocar el corazón de mis hermanos que escuchan su palabra en este momento, que ellos puedan recibir una promesa de vida eterna, que puedan recibir una promesa de fortaleza, que puedan saber que hay una puerta abierta,
que usted tiene esa puerta abierta, Señor, y que nadie la cerrará. Que podemos tener ejemplo en Jesucristo su Hijo, que podemos ser inspirados en Él y que podemos también saber que Él se compadece en este momento de nosotros. Ruego, Señor, que aquellos que están batallando con lágrimas en esta hora, que aquellos que con pocas fuerzas invocan su nombre, usted los aliente, los levante, los fortalezca, permanezcan fieles, Padre. Y aquellos que han descuidado su fe, aquellos que piensan que no ha de venir o han tomado a la ligera las palabras de advertencia, ruego también que en esta hora la palabra los esté llamando a ser radicales, a tomar un posicionamiento, a resistir por su fe y a proclamar su nombre, Señor. Sea usted con mis hermanos, Padre, con la iglesia que me toca pastorear, pero con toda su iglesia doquiera se encuentre. Allí, Señor, auxilia a su pueblo y estas promesas, Señor, sean verdaderas y reales, derramadas en el corazón de su pueblo y de todos los que están escuchando esta palabra. Que su Espíritu Divino la confirme y la haga eficaz, porque todo, Padre, lo rogamos en el nombre del Cordero, aquel victorioso por los siglos de los siglos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, voy a invitarles a que estemos de pie, por favor, ahí en su hogar. Póngase de pie para tener la oración final y la bendición. Oramos. Padre, en esta hora damos gracias por el privilegio que nos da de glorificar su nombre, de alabarle, unidos en un solo cuerpo, unidos en espíritu, como un solo pueblo le hemos glorificado. Mis hermanos, cada uno en sus hogares, pero sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, el que es glorificarle y alabarle a usted. Mantenga la unidad en su cuerpo, mi Señor, por su Espíritu Divino, y bendiga a su iglesia que hoy se ha reunido en el hogar para bendecirle, desde los más pequeños hasta los más grandes. Sea con su pueblo en esta semana que hay de iniciar, Señor. Acompáñenos y permítanos sentirnos confiados en todo lo que nos toque vivir en este tiempo, porque rogamos esta gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestros enfermos, con la iglesia que padece persecución y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Bien, hermanos, pues tenemos unos avisos. Ustedes saben, seguimos trabajando arduamente con la estructura de nuestra escuela de formación cristiana. Ya se han hecho unos videos promocionales que ustedes ya han estado observando. Se estarán colocando para los siguientes videos para que usted pueda ver lo que sus hijos van a aprender, la metodología de clase y todo lo que es el programa educativo AMO. Deseamos que sus hijos sean instruidos bajo principios bíblicos y es nuestro compromiso como iglesia ofrecer estos recursos para el pueblo de Dios. Rogamos que usted pueda inscribir a sus hijos en la descripción de nuestro audio, de nuestra grabación. Viene un link donde usted debe acceder para poder dar la inscripción, dar los datos, todo lo que se le requiere información para inscribir a sus niños, a sus muchachos. Recuerden que estamos hablando de nuestros niños que saben leer y escribir hasta nuestros chicos de preparatoria, del grupo de certeza. Esperamos, hermanos, que estén orando por nuestros maestros, orando por el consejo educativo, estemos orando por todos los que están trabajando hasta en la parte técnica, porque se requiere de un gran trabajo para que pueda llegar esto que ustedes van a ver en los videos promocionales. Y luego no dejemos estos compromisos de estar pendientes de las clases de nuestros hijos, de su progreso espiritual, porque es nuestra responsabilidad como padres.
La de la iglesia es proveer recursos, la de los padres, educar y ver que estos recursos se apliquen correctamente. Por eso hablamos de un pacto para los padres, un pacto para los hijos, un pacto para los maestros. Hermanos, sabemos que va a ser de gran bendición, estamos orando, hemos orado, ayunado por esto y creemos que nuestro Dios tornará en bendición este proyecto que estamos arrancando ya en el mes de agosto. Entonces, por favor, hermanos, no dejen de orar y si no se ha inscrito, ya les digo, en la descripción que aparece allí, inscríbase, inscriba a sus hijos, por favor. Pues mis hermanos, ruego que estén orando también por los enfermos. Damos gracias a Dios porque muchos de nuestros hermanos se han ido levantando poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también tenemos todavía enfermos, hermanos, por los cuales orar, que están pasando tiempos de duelo. No bajemos la guardia como iglesia, guardemos nuestros protocolos, seamos responsables, pero vivamos con esta fe y esperanza, muy seguros de que nuestro Dios nos guarda como pueblo suyo. Mis hermanos, son los avisos, reciban un saludo cariñoso, amoroso de parte de nuestro consistorio, de nuestra Junta de Diáconos. Si el Señor lo permite, el próximo domingo continuamos con nuestras reflexiones. Y, antes que se me pase, hermanos, estén pendientes de las organizaciones, ya están trabajando la sociedad femenil, nuestra célula Esther, nuestros jóvenes, el Ministerio de Matrimonios, los niños los sábados a las 11. Por favor, ya están, el enlace ahí en la página de la iglesia, ya están teniendo sus cursos los sábados. Por favor, hermanos, acerquémonos, instruyámonos, tomemos todos los recursos que Dios nos ofrece. Ahora sí, mis hermanos, es todos los avisos, un gozo verles. Primero Dios, si el Señor nos guarda, nos cuida y nos permite, el próximo domingo nos volvemos a ver. Dios les bendiga.